Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Se llama resultado del ejercicio, y el resultado del ejercicio es de 140.000 pesos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, supongamos que esta empresa quiera aumentar su patrimonio neto en 1.000.000 de pesos más, su capital social, perdón, en 1.000.000 de pesos más. Quiere aumentar su capital social en 1.000.000 de pesos más. Y emite de nuevo 1.000 acciones por 1.000 pesos cada una, valor nominal. ¿Sí? 1.000 pesos cada una, valor nominal. Yo les pregunto, y ahí está el quid de la cuestión, si ustedes fueran dueños de esa empresa, ¿venderían de nuevo 1.000 acciones a 1.000 pesos cada una, valor nominal, y aceptarían su nuevo socio? Ah, Torito dice no. ¿Por qué? Es lo primero que se les viene a la cabeza. Nosotros hemos trabajado un año y hemos producido una ganancia de 140.000 pesos. Y eso vale. ¿No es cierto? O sea, nuestro esfuerzo vale. Quiere decir de que evidentemente el mínimo monto al cual nosotros queremos vender las acciones nuevas no va a ser a 1.000 pesos, sino cuánto va a ser. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto es el patrimonio neto que nuestra empresa tiene? En 1.140.000 pesos. ¿Cuántas acciones hay hoy? 1.000 acciones. Quiere decir que ¿cuánto es el valor patrimonial proporcional de cada acción? 1.140.000 dividido ¿qué? Dividido 1.000, o sea, el valor patrimonial proporcional es 1.140 pesos. Ya no es 1.000. ¿No es cierto? ¿Qué hacen ustedes? Dividen el patrimonio neto de la empresa en la cantidad de acciones en circulación. ¿No es cierto? Eso es lo que hacen. El valor patrimonial proporcional es el valor que tienen las acciones a un momento determinado, considerando siempre los resultados del ejercicio. ¿Me han entendido? O sea, valor patrimonial proporcional es la división que se hace, el cociente entre el patrimonio neto total dividido las acciones. Sí, el valor nominal, la cantidad de acciones del valor nominal, la cantidad de acciones en circulación. ¿Cuánto es el patrimonio neto ahora? 1.140.000 pesos. ¿Cuántas son las acciones que hay en circulación? 1.000 acciones. ¿Cuánto vale cada acción ahora? 1.140 pesos, no 1.000. ¿No es cierto? ¿Por qué? Y porque ha habido ganancia. Y nosotros esa ganancia la tenemos que hacer reflejar. Entonces, si alguien quiere, nosotros podemos aumentar en 1.000.000 de pesos más el capital, no hay ningún problema. Y emitir acciones por 1.000 pesos de valor nominal, no es problema. Pero ¿cuánto le vamos a pedir a nuestra gente que quiera invertir en nuestra empresa como mínimo? Ojo, como mínimo, ¿eh? ¿Cuánto le vamos a pedir? 1.140 pesos, el valor patrimonial proporcional. Yo digo, ¿cuánto valen las acciones de esta empresa? Y yo digo, bueno, yo hago la relación entre el patrimonio neto total y las acciones que están en circulación. Y entonces es 1.140. ¿Podemos pedir más? ¿Podemos pedir más? Claro que podemos pedir más. Y esa diferencia que podemos pedir más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le van a dar al comprador? ¿Ah? Por encima del valor que tiene la acción que se paga. ¿Qué es lo que está pagando ahí? ¿Ah? El prestigio. Y si está pagando prestigio, yo algo de eso les he dicho a ustedes, ¿cómo se llama ese concepto? Llave de negocio. Llave de negocio. Bien. Valor patrimonial proporcional, patrimonio neto sobre la cantidad de acciones en circulación. Cantidad de acciones en circulación. ¿No es cierto? Cantidad de acciones en circulación, tenemos el valor de 1.100. Nosotros sabemos de que si tenemos que vender acciones, no vamos a vender a un precio menor.
No lo vamos a vender a un precio menor. ¿Por qué? Porque entonces estamos despreciando el sacrificio y el esfuerzo que se ha hecho para que la empresa. Ahora imagínense ustedes, empresas que hace 20, 30 años están trabajando, el valor patrimonial que puede tener cada acción y qué es lo que pasa, cuánto van a pedir por cada acción. ¿No es cierto? Por eso es que en las operaciones bursátiles, el agente de bolsa, ¿qué es lo primero que tiene que mostrar y qué es lo primero que le van a preguntar? ¿Cuánto es el valor patrimonial proporcional de las acciones? Y ahí está, ¿no es cierto? Patrimonio neto, acciones en circulación, se saca. Toda esa información es pública que se va sacando. ¿Por qué? Porque le interesa al inversor. Entonces, el inversor que quiere tener una renta adecuada puede agarrar y decir, bueno, fenómeno, yo voy a invertir en la compra de acciones en bolsa de una empresa, de tal empresa, porque yo veo, sí, fenómeno, tendré un valor patrimonial proporcional de 1.140 pesos, esta vuelta no voy a pagar 1.000 pesos por la acción, voy a pagar 1.140 pesos como valor mínimo, ¿no es cierto? Que me están cobrando un valor patrimonial proporcional. Pero, de repente pueden cobrar más. O de repente hay gente que quiere vender a toda costa en ese momento y entonces digo, bueno, fenómeno, yo se la compro por 1.100. También puede ser, ¿no es cierto? O sea, también puede ser que la compra sea por valor menor, por X razones. Ustedes saben de que en la economía es todo una cuestión de muchas veces de necesidades. ¿Qué es la economía? La ciencia que a nosotros nos enseña cómo satisfacer necesidades, ¿no es cierto? Las necesidades de un pueblo, de una persona, de una familia, etcétera, etcétera. Bueno, con medios limitados, guarda, con medios limitados, por eso existe, porque si no existiría ilimitado los medios, no nos importa satisfacer las necesidades, pero existen medios limitados con los cuales nosotros tenemos que satisfacer necesidades. Bueno, fenómeno. Entonces, hay gente de que quiere vender y de repente un inmueble que cuesta 10 millones de pesos dice, no, lo dejo en 7 millones, lo quiero vender, necesito. Y se puede, de repente, ¿no es cierto? Lo mismo con cualquier bien. Y lo mismo sucede con las acciones de las empresas. De repente, él tiene acciones de una empresa y dice, no, yo me voy al extranjero ya por 2 años porque estoy becado, que vendo las acciones, esto necesito. Y de repente dice, no, lo voy a pagar 1.140 pesos. Y bueno, ¿cuánto me pagan? Pero lo primero que va a preguntar, ¿cuánto me pagan? Y dice 1.100 pesos. Bueno, fenómeno, la vendo por 1.100 pesos. Chao. Pero él necesita plata ya, porque se va. Listo. Las necesidades depende del momento y de qué es lo que pase. Profe, ¿usted dijo que para que la empresa entre en la bolsa de comercio tiene que pagar una acción, digamos, un porcentaje? Tiene que pagar un buen monto de dinero para comprar una acción, Claro, una acción para ser socio de la bolsa. Claro. Pero en la bolsa entonces, ¿cómo? Ahí vendemos nuestras acciones de la empresa. No vendemos nuestras acciones. No, hijita, no. Cuando vos te haces socia de la sociedad anónima que se llama Bolsa de Comercio, ¿cuál es tu objetivo? Conseguir financiación propia. ¿Para qué? Para ampliar tu empresa. ¿Entendés? O sea, vos tenés una empresa que tiene tal radio de acción, vende tal cantidad de productos. De repente decís, no, esta empresa, por la competencia, por lo que nosotros podemos hacer una empresa que tenga un radio de acción mucho más grande, necesitamos abrir sucursales, necesitamos aumentar la producción, necesitamos diversificar el tipo de producto que vendemos, pero para eso se necesita capitales. ¿Me entendés? ¿Dónde vas a ir a conseguir esos capitales? O con préstamos bancarios, que no te cuento los intereses que vas a tener que pagar, o directamente mediante la ampliación de tu capital social y conseguir nuevos accionistas. O sea, conseguir financiación genuina, propia. Eso es. Para eso está la bolsa, nada más. No es para que vos vendás adentro, hagas tus operaciones de empresa. No. Es para conseguir y captar capitales genuinos. ¿Está claro? Ahora, cuando ha habido gente que ha comprado tus acciones y tu empresa está andando muy bien, va a haber inversores que han hecho inversiones comprando acciones de tu empresa que saben que están andando bien
y dice yo esto lo necesito en 90 días. Entonces compra acciones de tu empresa a tal precio, ¿no es cierto? Y especula, por eso se llama especulación en bolsa. ¿Qué es especular? Es hacer una operación teniendo en cuenta y presintiendo o haciendo la previsión correspondiente, es decir, esto va a seguir subiendo. ¿Han visto cuando ustedes timbean? O sea, compran loto, compran no sé qué cosa, ¿ah? Dice, ahora va a salir el número, ahora va a salir otro número, no sé qué cosa, bueno, es una previsión que tienen ustedes, o más que nada, tienen confianza en tales cosas, o quieren tener confianza. Bueno, el tema es, por eso es que dice, es un especulador, está especulando. Muchas veces las operaciones de lo que se llama especulación de bolsa toman como unas palabras despectivas al tema que una persona considera que el comportamiento de otra va a ser de esta manera y actúa en consecuencia. Dice, está especulando, o con la debilidad de o con lo que no conoce, qué sé yo, está especulando. Bueno, la especulación en bolsa, que es la palabra bien concreta y bien aceptada, es cuando realmente el inversor confía en que la empresa va a seguir teniendo resultados positivos, confía en la empresa, es mucho de confianza. No se olviden ustedes que los dos premios Nobel de Economía han sido dados a psicólogos, no a economistas. Y fíjense por qué. Porque directamente vieron de que las decisiones más importantes que tomaba el empresario no eran producto de toda la información tecnológica que le daban, y técnica y todo esto, sino eran una decisión propia de lo que le decía, no digo un inconsciente, pero hasta si se quiere el subconsciente. ¿No es cierto? O sea, el empresario que dice esto va a salir bien, y uno muchas veces dice, yo no le veo que cierre los números, y el empresario dice, no lo voy a hacer porque va a salir bien, y sale bien. Y sale bien, y sale bien, mejor que los números que nos sacó nosotros. ¿No es cierto? Y que sacó el ingeniero de sistema, y que sacó el ingeniero en industria. Ustedes dicen, ¿y qué es lo que pasa? Y eso es lo que el empresario tiene. ¿No es cierto? Por eso es empresario. Por eso digo que no cualquier marmota puede ser empresario, realmente. Por eso en economía también dicen, empresario, cualquier hombre es empresario cuando tiene plata. Por supuesto, si tiene mucha plata, si pierde, pone la plata y nada más. No, el empresario es cuando hace buenos negocios exactamente con el capital necesario, ¿no es cierto?, para esa magnitud de negocio, y le saca el mejor de los rendimientos. Para eso también el asesoramiento de ustedes, o sea, de todos nosotros, perdón. Pero de todas maneras, eso es lo que orienta al empresario, la información. Pero el empresario, al tener la última palabra, de repente toma decisiones que para nosotros muchas veces son medias insólitas, medias que no están de acuerdo con los números, y sin embargo le va bien. ¿Sí? Por eso, ese tipo de decisiones, en las grandes decisiones importantes de transacciones comerciales, muchas veces los empresarios tomamos decisiones de ese tipo, simplemente por una corazonada que nosotros llamamos, decimos, no, esto va a salir así. Punto. Muchas veces uno no se da, no concibe eso, sí se da. Esa es una decisión que no depende del inversor ni del empresario. ¿Entendés? Ahí la corazonada fallaba. Claro. Él está hablando de algo que nosotros vamos a estudiar ahora, que es de los fondos comunes de inversión, sobre una decisión de hace 48 horas que el gobierno nacional tomó con respecto a determinadas inversiones, ¿no es cierto?, que se hacen, y que evidentemente hoy, los inversores de ese tipo de inversión han perdido muchísimo dinero.
Más o menos significa un 40% de pérdida. Bueno, pero vamos, sigamos con lo nuestro. Bolsa de comercio, operaciones bursátiles, agentes de bolsa, compra-venta de acciones. Cuando vos entregaste las acciones de tu empresa, no todas, las que vos querés vender, las que vos querés captar como capital, entregaste a la bolsa para que sean vendidas, de repente son vendidas, ¿no es cierto? Compradas por inversores, que van a la bolsa a ver qué van a hacer con su plata. Entonces, pero así como hoy el inversor compra, mañana el inversor vende, porque son operaciones de corto plazo. ¿Por qué? Porque si no sería otro tipo de inversión, no sería una inversión transitoria, sería una inversión permanente, una participación permanente en otra empresa. Pero si ustedes quieren hacer una participación permanente en otra empresa, ¿irían a la bolsa a comprar acciones de una empresa que tiene un capital inconmensurable que no da para el bolsillo del inversor? No. ¿Sí? Comprarían acciones de una empresa donde ustedes tengan una participación importante, donde puedan dominar la empresa, el gobierno de la empresa, o donde estén al 50 y el 50%. Eso es lo que les interesa, ¿no es cierto? Como participación permanente. Si yo voy a poner plata en una empresa donde la palabra mía no sirve para nada, dijimos mi opinión, y dice, bueno, sí, fenómeno, está bien, y se acabó el pastel. No, ¿no es cierto? Para eso me voy a la bolsa y compro acciones de una empresa que sé que nunca la voy a poder ser dueño ni nada, porque no tengo esos montos. ¿Ah? Son miles de millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, no nos interesa eso. Lo que nos interesa son las ganancias que nos dan las acciones periódicamente, eso es lo que nos interesa, así como la ganancia que me da el plazo fijo. Bueno, la ganancia que me dan esas acciones periódicamente. Y cuando llegue el momento de venderlas, me voy a la gente y le digo, quiero vender las acciones, conseguir un comprador, o consígame un comprador. Perfecto, y la gente de bolsa va y ya tiene fichado compradores y vendedores de acciones de las distintas empresas que cotizan en bolsa. ¿Está claro? Eso se llaman operaciones bursátiles. Operaciones bursátiles. ¿A qué precio? Nosotros ya no vamos a empezar a hacer toda la parafernalia de asientos, porque eso lo van a hacer en la práctica. Yo lo que quiero que me entiendan bien la teoría. ¿A qué precio va a vender las empresas, van a vender las empresas sus acciones? O le van a dar a la gente de bolsa instrucciones para vender las acciones. O el inversor va a decir, no, yo no compro a más de este precio. ¿No es cierto? ¿A qué precio? Como mínimo, nosotros tenemos el valor patrimonial, por eso lo conocemos el valor patrimonial proporcional. Por eso es que dividimos el patrimonio neto de la empresa en un momento determinado por la cantidad de acciones en circulación. Toda esa información la tienen ahí, en las pizarras electrónicas. O si no, en las computadoras que vienen también para ir a consultar la parte informativa de cada una de las empresas. Y entonces le ordenamos a la gente de bolsa consíganos un vendedor o consíganos un comprador. ¿No es cierto? Cuando en la bolsa de comercio existe lo que se denomina un índice, el índice Merval, el índice del mercado de valores. Merval es mercado de valores. El índice Bovespa es el de Brasil, de la bolsa de Brasil. ¿Sí? El Dow Jones es el índice de Nueva York, de la bolsa de Nueva York. O sea, el índice Nasdaq es el índice de Nueva York, pero de las empresas del mercado tecnológico. O sea, evidentemente cada país tiene un índice que marca si la bolsa ha subido o si la bolsa ha bajado. Cuando las bolsas suben significa que hay gran confianza. ¿Por qué? Porque los inversores van y compran acciones de las empresas porque tienen una buena performance, tienen un buen rendimiento. Cuando los índices bajan significa que no hay confianza del inversor y que el inversor, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que capta y quiere hacer cuando ve signos así de que no hay, que le inspiran desconfianza? Vende, quiere recuperar su plata. Lo primero que hace es quiere recuperar la plata que ha puesto. Entonces, lógicamente, vende. Quiere decir, cuando hay mucha venta de acciones y poca cantidad de compra, es porque hay mucha desconfianza y el índice baja. Fíjense ustedes,
cuando hace poco tiempo, desde hace unos meses atrás, China empezó a tambalear un poco y a decrecer en su economía. Crece la tasa china, era una tasa impresionante de crecimiento de qué, de lo que se llama, y van a tomar nota de esto, pues yo se lo voy a preguntar como pedido de examen, del Producto Bruto Interno, o del Producto Interno Bruto, como quieran llamarlo, el PBI o el PIB, es lo mismo. ¿Cómo? Por eso, primero vamos a definir qué es el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. ¿A qué se llama Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto? ¿A qué se llama? ¿Se llama? No solamente a todos los productos finales, se llama a toda la producción de bienes y de servicios que tiene un país en un año calendario, 12 meses. Es el monto total de la producción total del país de bienes y de servicios. Después empezaron a calificar ustedes que el Producto Interno Bruto es más servicio que viene, más bienes que servicio. Bueno, eso ya lo van a estudiar en economía, ¿sí? Ya lo van a estudiar en economía, eso no, en la macroeconomía. Pero voy al hecho de que el Producto Interno Bruto es eso. Cuando China, desde hace muchos años atrás, de la década de 90, crecía como país, crecía con un crecimiento de Producto Interno Bruto de 7%, 8%, que es una exageración, digamos así. Calculen ustedes un 7, 8% del total de lo producido en bienes y servicios. Al año siguiente se crece un 7, 8% más. Era un crecimiento, se decía, se crece en las tasas chinas. De ahí venía dicho, el crecimiento de las tasas chinas. Bueno, China ahora no crece a tasas chinas. Empezó, claro, como son los ciclos económicos, ¿han visto? Los ciclos económicos son crecimientos y decrecimientos de los países, de las economías de los países, como consecuencia de las políticas que van siguiendo y como consecuencia que algunos autores económicos con los cuales no comparto, evidentemente dicen que son consecuencias lógicas, naturales y definitivamente que se va a producir así el ciclo económico. Bueno, yo le enseñé economía, pero de todas maneras, fíjense ustedes que China hoy está en una situación no recesiva, pero que ya no crece como antes. ¿Qué significa el no crecimiento de China? China era un gran comprador de materias primas a nosotros, por ejemplo, y a todos los países latinoamericanos, no a todos, pero varios países latinoamericanos como Brasil y Argentina y Uruguay, les compraba muchas materias primas. Le compraba desde carne, le compraba a todos los cereales, la soja, etcétera, etcétera. Tenía un mercado asegurado ahí. Cuando China empieza a no crecer de esa manera, ¿qué hace un país cuando empieza a constreñirse en ese sentido? Empieza a no comprar. Empieza a decir, no, vamos a ver. Es lo mismo que cualquier familia. Nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros no nos alcanza la plata un mes? Decimos, no nos alcanza, bueno, vamos a tener que ajustar esto, y empezamos a recortar cosas. Y bueno, no, vamos a tener que ajustar este mes a esto porque no nos alcanzó, hemos tenido gastos extraordinarios. Bueno, fenómeno. Las economías de los países es más o menos parecido. Cuando no entra al crecimiento porque no entra el dinero suficiente, dice, bueno, no tenemos esto, empezamos a recortar, y entonces quienes se ven afectados no es China solamente, sino todos los que dependen del país, ya sea como país importador o como país exportador. China era un país exportador y hasta el día de hoy que nos vende hasta banderita argentina. ¿Cuántas veces no hemos tenido la banderita argentina y decían Made in China? Evidente. ¿No es cierto? Los cositos de peluche, cualquier cosa. Cualquier cosa de esa nosotros era chinito, no era Made in Argentina. Entonces, bueno, ni hablemos de todo, aparatitos electrónicos y todo eso. Bueno,
en este caso, China lo que quiere es seguir vendiendo, seguir inundando los mercados, pero muchas veces no puede, porque se ve constreñida también por el resto de la situación mundial. Entonces empezó a decrecer. Cuando China empieza a decrecer, nosotros empezamos, China tiene un poco de temperatura y nosotros ya tenemos que tomar antibióticos, realmente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos también a bajar ventas. El crecimiento del Producto Bruto Interno va a depender fundamentalmente de la situación que los países vayan pasando. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, según dice el diario, nosotros, por ejemplo, hemos retrocedido mucho en el comercio internacional, en nuestra balanza de comercial. ¿Por qué? Y bueno, porque exportamos y casi no importamos, y entonces, claro, si nosotros no importamos, los países que nos venden dicen, bueno, no les compramos, no puedo. Así sencillo. No podemos, o sea, un país no puede venderle a la Argentina, entonces no le compran a la Argentina, le compran en otro mercado alternativo. Pero esa es la situación, la realidad del comercio internacional. China, por ejemplo, dice, le vendo a la Argentina tantas cosas, pero yo le compro a la Argentina, pero no mucho más de lo que le vendo. ¿Es cierto? O sea, compenso cuanto más lo que le compro con lo que le vendo. Hay otros países que no, que pueden agarrar y vender mucho más de lo que le compran y entonces tienen crédito. Bien. Aterricemos de nuevo a la realidad, a nuestra bolsita de comercio. En la bolsa de comercio nosotros tenemos que no solamente se compran y se venden acciones de las empresas socias de la bolsa de comercio. En la bolsa de comercio también se cotizan los títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos? Los títulos públicos son títulos que representan la deuda que tiene el Estado nacional o que tiene un Estado provincial o que tiene un municipio del país. Cuando el Estado nacional necesita dinero para cubrir sus necesidades, para pagar mensualmente, ¿sí?, todas sus obligaciones, emite títulos y llama, esos títulos pueden emitirlos tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Vaya si no sabemos eso, ¿no es cierto? Con los fondos buitres y todo el asunto este. ¿Por qué debemos por los títulos? El Estado emite títulos. Ahora, ¿cómo emite títulos? Y el Estado emite títulos porque le dictan una ley del Congreso que les permite emitir títulos, ¿no es cierto? Les permite endeudarse, o ya con la aprobación de un presupuesto le dan las facultades al gobierno de turno para que evidentemente pueda endeudarse, ¿sí?, libremente sin tener una ley especial por cada emisión de títulos. Entonces emite títulos, entonces dice, yo voy a emitir títulos para pagarlos en pesos. Y dice, esos títulos se van a pagar en pesos, se van a denominar bocones, por ejemplo, al tanto por ciento 2015, y van a tener un interés del tanto por ciento. Los títulos públicos, como representan la deuda que tiene el Estado, y cada uno que compre un título es que le presta el dinero ese al Estado, y que lo va a recuperar de acuerdo a las cláusulas y condiciones que dice el Estado ahí que propone. Claro, el que compra el título no lo compra obligadamente, lo compra libremente, va a la bolsa y compra y dice, yo quiero comprar títulos públicos, está bien, pero se adecua a las condiciones que el Estado le da. Entonces dice, lo voy a devolver en pesos a tal plazo, voy a pagar tal tasa de interés y la voy a pagar trimestralmente, ¿no es cierto? O dice el Estado, lo compro, que lo compra en pesos, y yo se lo voy a devolver en dólares a la cotización tal, ¿no es cierto?, que tenga en ese momento de devolución
del dólar oficial, pongamos, ¿no es cierto? Y voy a pagar tanto de interés. ¿Por qué? Porque es una deuda. El Estado está pidiendo prestado a la gente que compre esos títulos públicos en préstamos que está teniendo para subvenir a sus necesidades. Bien, se emite títulos públicos y manda a la bolsa para cotizar, coloca títulos públicos en la bolsa. ¿Puede el Estado colocar también títulos de deuda pública en el exterior? Claro que sí, puede, y lo hace. Entonces, se debe en el exterior con títulos públicos y también se debe en el interior con títulos públicos que se cotizan en bolsa. Tanto, las acciones dan como retribución la ganancia que las empresas tienen, ¿no es cierto? Y la mayor cotización. Entonces, el que compra acciones de bolsa especula con que las empresas van a ir cada día mejor o van a mejorar su performance de las acciones que han comprado, ¿tá? Y ahí va a estar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Especulo que la acción va a valer más en un momento dado que lo que yo he comprado. Y si la acción vale más en ese momentito, se me ocurre vender, ahí está, y gané tantos pesos en tanto tiempo. ¿Está claro? Eso se llama especulación en bolsa. Las operaciones bursátiles, donde el comprador y en el momento de la venta especula con que la acción va a tener un mayor valor. Los títulos públicos no dan ganancia porque la empresa da ganancia, el Estado no da ganancia. Y no da ganancia no porque el Estado como tal tenga que dar ganancia o pérdida. El Estado tiene otra función, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? El Estado cuando pide prestado, ¿qué paga? Interés. Todo prestado paga un interés. Las acciones pagan dividendos y pueden tener ganancia o pérdida. Pero los títulos públicos del Estado siempre van a tener un interés que el Estado les tiene que pagar. ¿No es cierto? Los títulos públicos generan intereses. Las acciones generan la ganancia que la empresa en su evolución puede tener y si la pueden vender a un precio mejor todavía cuando haya compradores que quieran pagar un mejor precio. Que un precio arriba del valor patrimonial proporcional, bueno, fenómeno, lo pagan. ¿Me han entendido? Entonces, quiere decir que en la bolsa no solamente se compran y venden acciones de las empresas, sino también títulos públicos del Estado Nacional, de los estados provinciales, que emitan títulos públicos que vayan a cotizarse en bolsa, o de algunos municipios también, ¿por qué no? Hay algunos municipios importantes de Buenos Aires que han emitido títulos públicos para cubrir sus obligaciones, ¿no es cierto? Bien. Discúlpeme esta hora tan larga, pero ¿sabe qué? Se me ha pasado a mí. No es por nada, y yo he seguido. Y ya son casi las 10 de la mañana, hemos estado casi 2 horas acá. Sí, pero por ahí carita descansada. Entonces, esa es otra forma de inversión corriente, las inversiones bursátiles. ¿Qué son las inversiones bursátiles? Las operaciones bursátiles es las operaciones que se producen en las bolsas de comercio. ¿Qué son las bolsas de comercio? Sociedades anónimas, aprobadas por el Estado, ¿sí? Supervisadas por el Estado Nacional, ¿mediante qué? Mediante un organismo denominado Comisión Nacional de Valores, que dicta a las empresas que forman parte de las bolsas de comercio cuáles son las condiciones que deben reunir para ser socias de la bolsa, ¿no es cierto? Y poder cotizar sus acciones, ¿no es cierto? ¿Qué capital mínimo, qué montos mínimos de venta, qué mercado tienen, etcétera, etcétera? Una serie de condiciones y la información trimestral que tiene la obligación de dar a la empresa para los futuros inversores para ver si van a invertir o no en acciones de esas empresas. ¿Me entienden? Operaciones bursátiles. Bursátil viene de bolsa, justamente, ¿no es cierto? Fuera de la bolsa de comercio hay bolsa de cereales, por ejemplo. La bolsa de cereales es ahí donde van las empresas cerealeras y donde ahí hacen las cotizaciones para las ventas de cosechas, ¿no?
O sea, pero no nos metamos más en esta postura. A mí me interesa este tema de cómo no hacemos contabilidad de cereales, de empresas cerealeras, pero de todas maneras tenemos esto. Las operaciones bursátiles no solamente son de las bolsas de comercio por las acciones de los socios de la bolsa, sino también que se cotizan los títulos públicos. Títulos públicos y acciones es lo que ustedes van a denominar valores mobiliarios, ¿no es cierto? Valores mobiliarios, no inmobiliarios, sino mobiliarios, valores mobiliarios. Evidentemente de que tanto en uno como en otro, ustedes tienen la expectativa de ganar invirtiendo una X cantidad de dinero para ganar. ¿Ah? Y son del corto plazo, porque evidentemente ese corto plazo es porque el inversor quiere recuperar su capital al corto plazo. ¿Me entienden? ¿Dónde está el incremento o la disminución del índice, en este caso Merval? Va a estar cuando realmente haya muchos vendedores, pocos compradores, o muchos compradores, pocos vendedores, para que suba o baje el índice en ese sentido. ¿No es cierto? Es quizá, a lo mejor, en parte, un termómetro de cómo un país va a evolucionar. Eso es. Esto es lo que nosotros denominamos, y la última parte de lo que nosotros analizamos como inversiones de corto plazo. ¿Sí? Donde el inversor compra, pero para tener una renta del corto plazo. Tiene la intencionalidad no de hacerse permanentemente accionista o de dar préstamos permanentes en títulos públicos, sino tiene la intencionalidad simplemente de una ganancia al corto plazo hasta que necesiten dinero y vende sus acciones o vende los títulos públicos. ¿Me han entendido? ¿Alguna preguntita? Bueno, chicos, les pido disculpas porque he hecho